se puede ver provocada producto de la inmovilidad es lesiones en las articulaciones y los ligamentos. Lesiones porque se debilita el organismo. Por eso es importante cumplir con la primera ley, la ley de la ejercitación. Ahora, encima de eso, recuerden la tercera ley, la de la adaptabilidad a los cambios, la tercera, la adaptabilidad a los cambios. Ya ha pasado un tiempo donde el organismo se ha adaptado a este cambio, se ha adaptado a este nivel o a este sistema que estamos aplicando, ya podemos introducir otro tipo de trabajo porque ya cumplimos la primera fase de adaptabilidad biológica. Ahora, los entrenadores me decían, como comencé la explicación, profesor, pero es que la resistencia no la hemos dado porque el problema es que el trabajo es muy intenso, entonces se tiene que estar moviendo intensivamente. Ahí paramos un momentico y dimos la explicación. Bien, por eso es importante que conozcamos los métodos. Los métodos. En la medida que el entrenador conozca no solo los medios, sino los métodos, el desenvolvimiento de la clase, el desenvolvimiento del entrenamiento va a ser mucho mejor, eficiente y eficaz. ¿Verdad? Tenemos, por ejemplo, no es la clase de método, pero quiero hacer el énfasis por esto por si alguno tiene duda o le puede servir para orientar mejor su trabajo. ¿Qué tipos de métodos podemos aplicar? El método continuo uniforme o método continuo invariable. Está el método continuo variable. Está el método de intervalo intensivo, está el método de intervalo intensivo. ¿Cuál de estos métodos es el apropiado para la práctica de taekwondo, teniendo en cuenta la etapa en la que yo me encuentro? Y ahí está la situación. Ahora, me di cuenta que el enfoque que había en el análisis de algunos entrenadores era que la resistencia la percibían desde la óptica de un solo método de entrenamiento. Cuando me hablaba de intensidad fuerte, moverse y intensidad, dije, eso va asociado a al método de intervalo intensivo. Entonces, en la medida que conozcamos los métodos de entrenamiento, sabemos aplicar correctamente las direcciones de entrenamiento. Bien, pero como yo he explicado, está el método continuo uniforme. Y el método continuo uniforme nos brinda qué contenido de trabajo se debe dar y en qué nivel de frecuencia cardíaca se debe trabajar. ¿Y qué nos desarrolla? Capacidad aeróbica. Capacidad aeróbica, no potencia, no anaerobia. Entonces nos permite desarrollar esta dirección de entrenamiento como capacidad para que haya una eficiencia de oxigenación en el organismo, el atleta no nos pierda los niveles completamente y al final estamos trabajando resistencia. ¿Cuál? La resistencia aeróbica, no la anaeróbica, no la resistencia especial competitiva como yo le llamo, sino la resistencia general del deporte que me permite una eficiencia, ¿verdad? Pero que a través del pateo el atleta la puede hacer como ustedes la vieron en la diapositiva que les mostramos en una de las leyes. Bueno, ya concluyendo esta parte, ¿qué debemos considerar? Por ejemplo, para la etapa inicial de la enseñanza de cualquier movimiento no se recomienda la ejecución de ejercicios en estado de agotamiento. Esto es algo que yo he podido observar. Algunas veces que me he escapado por ahí cuando lo podía hacer y pasar desapercibido observando alguna clase o informaciones que me han llegado de entrenadores que tienen confianza y me han dialogado de este tema. Tenemos que tener presente. Esto entra también dentro. ¿Alguna información, Juan? Ya. No, pensé que a lo mejor querían coger algún receso. Bien, ¿qué debemos considerar, por ejemplo? Para la etapa inicial de la enseñanza de cualquier movimiento no se recomienda la ejecución de ejercicios en estado de agotamiento. Aquí es muy importante tener presente el orden establecido de la clase. Por ejemplo, yo he podido observar cómo en la parte inicial o principal de una clase han habido clases que se cargan de un gran número de ejercicios que son más bien ejercicios para, digamos, desarrollar y orientar capacidades físicas que técnicos. Y entonces después, posterior a este gran número de ejercicios, se va a enseñar algún elemento técnico. Y eso es muy, muy, muy complicado, muy, muy crítico. ¿Por qué? Por todo lo que puede generar.
Por eso es importante tener un orden en la planificación y conocer el orden y la estructura que lleva una clase, tanto desde la base como hasta las selecciones nacionales. ¿Ve? Si estamos trabajando con niños, y niños donde se están formando en la habilidad de nuevas enseñanzas, de nuevos hábitos motores, estamos en niños, digamos, abrimos por primera vez la inscripción en la academia y nos comienzan a llegar muchachos, nos comienzan a llegar niños. O ya son atletas que continúan pero han estado de vacaciones, o estamos en un proceso de reinición de la actividad deportiva docente de enseñanza. Y el objetivo de nuestra clase ese día es el de la enseñanza de nuevas habilidades técnicas o la enseñanza o perfeccionamiento de elementos técnicos. Tenemos que tener en cuenta qué volumen y qué carga aplicamos. Porque si bien se sabe que para trabajar la resistencia se trabaja sobre la base de ejecución de movimientos técnicos y tiene que haber un agotamiento, no la parte inicial de la clase, si no es el objetivo, es para desarrollar resistencia. Entonces muchas veces he podido observar cómo en el inicio de una clase se da un gran número de volumen de trabajo, llámese de fuerza, llámese de resistencia, y después, pasado una gran cantidad de minutos, el profesor va a comenzar a trabajar la parte técnica. Y de pronto, ¿qué observa? Que el atleta pierde equilibrio, que le tiemblan los pies, que se cae, pero es que es propio, porque la enseñanza técnica y la enseñanza de nuevas habilidades motrices no se da sobre la base de un agotamiento. El organismo tiene que estar descansado total. Al final tú puedes incluir en dependencia de la planificación qué día te toca hacer la resistencia, qué día tienes planificado hacer la fuerza. La única dirección que se trabaja inicialmente y no se recomienda trabajar con principiantes hasta que el niño no domina el elemento técnico, si es que la vas a hacer desde el punto de vista técnico, es la rapidez. Ahora, si la vas a hacer desde el punto de vista general, de carrera, de tramitos, de habilidad, de coordinación, sí es importante hacerla, porque es propia de la parte inicial de la clase, pero nunca, nunca al inicio de una clase cargar con trabajos de esfuerzo o de resistencia. Ahora, no obstante, a pesar de las particularidades de la metodología de la enseñanza, de los movimientos y de la educación de las capacidades motrices, existen regularidades metodológicas igualmente válidas para todo el trabajo de la actividad deportiva. En este sentido nos referimos a qué? A los principios metodológicos. Hasta aquí hemos hablado de las leyes que rigen estos principios y de una serie de aspectos a tener en cuenta, direcciones que se derivan de ellos para tener en cuenta. Ahora vamos a entrar en materia de los principios metodológicos del proceso pedagógico de la educación física y la actividad deportiva, los cuales, aunque coinciden con los principios didácticos generales de la pedagogía, se consideran metodológicos debido a que estos mismos tienen carácter de orientación metodológica, indican la vía de realización de los factores específicos de la actividad deportiva propia. Veamos, tenemos 5 principios. De estos principios vamos a dar los 2 primeros nada más. Ahí tienen los 5. Los otros 3 los vamos a dejar para otra oportunidad, no para el próximo miércoles, para otra oportunidad que con el profesor Román y la federación estamos incentivando y motivando a que sea permanente la capacitación ya a los entrenadores y que podamos usar esta vía también de comunicación y de capacitación. Y vamos a dejarlo con ganas también de que ustedes indaguen en la autosuperación, busquen, investiguen y podamos profundizar en un segundo módulo de capacitación sobre el resto de estos principios, que pueda haber una continuidad en este proceso docente educativo de capacitación para los entrenadores, tanto de base como hasta las selecciones nacionales. Entonces, estos son los 5 principios didácticos metodológicos. Ya recordamos hasta 5 leyes que fundamentan estos principios. Ya las vimos. Ahora vamos a los 5 principios. Primer principio, principio de la conciencia y la actividad. Segundo principio, principio senso-perceptual. Tercer principio, principio de la asequibilidad e individualización. Cuarto principio, principio de la sistematicidad. Bueno, aquí hubo un error en este quinto principio, que lo tenemos acá anotado, que es el principio del aumento gradual de los niveles de exigencia y dificultad. Un error mío al pasar la diapositiva. Bien, principio de la coincidencia y la actividad. Dice, en aras del desarrollo del carácter consciente de los estudiantes, el profesor debe, con su trabajo diario, miren lo que dice aquí el énfasis, el profesor debe con su trabajo diario estimular en los mismos cualidades tales como el interés cognitivo, estables, la constancia, la tenacidad, la autoexigencia y la honestidad, partiendo desde luego
del propio ejemplo del profesor. Bien, aquí tenemos bastante trabajo para realizar. Bastante trabajo para realizar. Normalmente, ¿qué escuchamos? Bueno, los atletas, es muy difícil que vengan aquí en esta etapa al entrenamiento, y los atletas después que se acaben las vacaciones se van a retirar y se van a ir, no vienen a entrenar más, y casi siempre es muy frecuente escuchar estos tipos de expresión. Y yo parto de un testimonio vivo hoy que los entrenadores que posiblemente estén presentes ahí de las selecciones nacionales pueden dar fe que así ha sido. Al yo llegar ya casi ahorita de 3 años de estar compartiendo en este contrato temporal con ustedes aquí, estas mismas expresiones las escuchaba. Profe, usted va a ver que en la etapa de verano esto se llena y después se va. Y entonces yo digo, ¿y cómo es posible que hoy hay 30 y pico de atletas cadetes asistiendo a las clases virtuales? Hay 30 y pico de atletas juveniles asistiendo a las clases virtuales. Hay 20 y pico de atletas asistiendo de manera sistemática a las orientaciones que se le dan en el equipo de mayores. Hay atletas que han permanecido asistiendo a sus clases de para taekwondo. Hay atletas que se han mantenido asistiendo a sus clases de punce en diferentes categorías también. ¿Qué ha pasado? El entendimiento de los entrenadores en cuanto a esto. Cómo crear dinámicas de motivación en sus explicaciones, en sus orientaciones, en la toma de conciencia de los atletas, en darle responsabilidad a los atletas para buscar las vías de motivación y de compromiso. Si el niño no siente una motivación, si el niño no sabe, bueno, es que yo voy, es hoy lo mismo, y ni sé por qué me manda a tirarle ese pie para adelante, que no recuerdo ni cómo se llama esa patada o esa técnica, y hoy va a ser tanta repetición y me duele las piernas. No hay, no está motivado a ir, porque no conoce ni el por qué ni el para qué de cada cosa. Entonces, es importante que el profesor busque las vías de estimular a través de su capacitación y de su motivación en la dinámica de la clase. Este principio presenta 2 regularidades alrededor de las cuales se concretan las reglas. Ellas son la comprensión por parte de los alumnos. Nosotros no podemos estar cargando de manera sistemática a nuestros niños, jóvenes o adultos con informaciones que miren, hoy lo que toca es hacer esto, vamos a hablar en términos asequibles, hoy lo que toca es hacer esto y esto, arriba, vamos, arriba, allá, comenzamos. Es algo como irracional. O sea, la comprensión por parte de los alumnos de la esencia de la tarea a realizar es importante. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué perseguimos con este objetivo? ¿Qué beneficios me propicia a mí conocer sobre este tipo de elementos? ¿Por qué hacerlo así? ¿Qué beneficios biológicos tengo en todos los aspectos? Ya que de esta forma la misma será ejecutada más rápida y conscientemente. Si el atleta no gana conciencia a través de una correcta y adecuada explicación que le demos de un objetivo, sea técnico, sea físico, va a demorar mucho en poderlo digerir, en poderlo procesar, en poderlo realizar y en poderlo ejecutar con excelencia. ¿Ve? Ejecución de la tarea de forma activa y con interés como resultado de una eficiente dirección pedagógica. Entonces, yo espero con mucho amor de que no se pongan bravos conmigo. Yo no estoy criticando nada en este sentido, ni quisiera que lo vean así. Pero ya, cuando usted vea que porque así tenemos que ser, el autoevaluar nosotros también. Cuando usted vea que en algo está fallando la situación uno tiene que revisarse. Uno tiene que autoanalizarse como pedagogo, como entrenador. Bueno, tengo que escuchar a mis compañeros de trabajo, tengo que escuchar a otros entrenadores, tengo que ver otras experiencias de trabajo. Algo está fallando, que los atletas se me están desmotivando, que los atletas no están así. Algo está. Yo no puedo seguir siempre culpando a los demás, porque si sigo culpando a los demás y no me analizo a mí, no estoy enfocado en una realidad objetiva y no le voy a dar solución a una problemática que tengo precisamente en ese momento. Entonces es importante que haya siempre una constante revisión de nuestro trabajo y haya una adecuada explicación por parte nuestra de todos los objetivos de la clase. Ahora, reglas de este principio. La primera regla, la formación de una actitud consciente y un interés estable hacia los objetivos y tareas concretas de la clase. O sea, es importante de las edades tempranas que nuestros niños aprendan a escuchar cuál es el objetivo de la clase, hacia qué está orientada la clase, qué perseguimos hoy hacer, sean juegos coordinativos, sean habilidades, sean capacidades, sea el elemento técnico, que aprendan, que escuchen la explicación adecuada de los objetivos de una clase. Como premisa fundamental para complementar esta regla es la motivación apropiada
que tiene que existir en los alumnos a partir de la primera clase, lo cual requiere una labor pedagógica del profesor. ¿Cómo lo involucras desde la primera clase que le das? ¿Verdad? A que ese niño se enamore de la actividad que va a realizar, a que ese niño se comprometa con la actividad, a que ese niño cuando esté, que termine de cumplir sus tareitas diarias de la escuela, sea el niño aquel que prácticamente en el sentido sana la palabra, vuelve loco al papá, papá, yo quiero ir al entrenamiento, papá, yo no quiero faltar al entrenamiento. Hoy en día sabemos la diferencia que hay entre la prioridad de muchas cosas donde no hemos logrado, yo digo, es una deficiencia nuestra como entrenadores no lograr que nuestros estudiantes sientan la misma motivación por la actividad que hacemos que la que sienten ellos por otra. Y eso nos corresponde a todos nosotros poderlo analizar, niveles de exigencia, niveles de control, evaluación, qué hacemos o qué dejamos de hacer que no los compromete a ellos. No podemos seguir culpando más a nadie de esta situación. Tenemos que revisarnos nosotros mismos porque aspiramos a ser los mejores profesionales. El taekwondo debe aspirar a tener los mejores profesionales en todo Perú sin que se nos ponga bravo a nadie, porque la competencia es permitida. ¿Y por qué no soñar con tener los mejores instructores deportivos? ¿Por qué no soñar con tener los mejores entrenadores deportivos? ¿Por qué no soñar con aspirar a estar entre los tres o el mejor deporte de mañana en Perú? Olvídense de fútbol, sí, está bien, fútbol es bueno, el segundo si quieren. Bueno, no segundo, el primero. No me da la gana decir segundo, el primer deporte. ¿Por qué no? El fútbol es muy gustado en México. ¿Y quién está en segundo lugar en México? El taekwondo. ¿Y por qué Perú no puede ser una potencia en taekwondo? Claro que lo puede ser, pero necesitamos crecer y capacitarnos todos y motivarnos y poder entender estas cosas y no culpar a los demás, sino revisarnos nosotros de manera sistemática, queridos compañeros. Ahora es conocido que los motivos que incitan a los niños a la realización de los ejercicios físicos pueden ser diferentes. Por tal razón, es una tarea del especialista aclarar y apoyarse en estos motivos para desarrollar su labor cotidiana. Veamos aquí un poquito más profundo. Para que los niños tengan una comprensión de los objetivos y beneficios de la actividad física, es importante que el profesor, entre uno de los argumentos que debe emplear, sea la explicación sistemática de las tareas. En dependencia de la edad con la que nos encontremos trabajando, independientemente de la edad, el profesor explicó los objetivos de la clase, el profesor explicó en la parte inicial de la clase, pero el profesor de manera sistemática debe estar, ¿verdad?, dando la explicación y si es necesario interrumpir la clase las veces que haya que hacerlo, porque hay que volver a explicarla, es importante porque la consecuencia que pueda desatarse después de no haber comprendido bien la explicación de la clase o de los objetivos, crear un número de repeticiones de habilidades de manera incorrecta, después esto nos está costando a nosotros a nivel de selecciones nacionales casi imposibilidad de poder cambiar muchos hábitos que por años han sido realizados de manera inadecuada. Por eso es importante desde la parte de la iniciación que tienen ustedes en sus manos, poder, las veces que usted sea, para explicar, el niño debe estar informado de manera sistemática, ¿verdad? Entre uno de los argumentos que debe emplear sea la explicación sistemática de las tareas instructivas y educativas que se tienen que resolver a través de los contenidos a desarrollar en cada clase. Igualmente, los beneficios de estas en el fortalecimiento de la salud, sentir la necesidad de convertirse en jóvenes integralmente desarrollados. Tenemos que descubrir qué es lo que le apasiona o qué es lo que le interesa a todo ese grupo de niños que llegan a nuestro gimnasio. No todos quieren ser competidores de Kyurugi, o a no todos les gusta la punce, o no todos les interesa la competencia. Nosotros tenemos que aprender a descubrir todos esos intereses que de una o de otra manera hacen que esa población llegue a nuestro gimnasio. Tenemos que descubrirlo y eso se descubre ¿cómo? Indagando, analizando, haciendo test, conversando, dialogando, escuchando a los niños, escuchando a los atletas. Y cuando tenemos toda esta información podemos redireccionar mucho mejor nuestro trabajo para lograr la motivación. Hay que aspira a competencia, tiene un tipo de motivación, pero hay quien a lo mejor no aspira a competencia, el padre lo lleva ahí para que esté 2 horas contigo. Bien, pero a ese tú le inculcas la idea de, mira, cómo desarrollar un cuerpo sano, cómo desarrollar un cuerpo fuerte, cómo poderte preparar para ser mañana un joven valiente en la vida, para poderte enfrentar, para tener fortaleza en tus músculos y buscar la manera o la vía de motivación conforme a las características o a los propósitos de cada uno de los estudiantes que tenemos en las edades de iniciación deportiva. Y cada uno lleva su cuota de alimentación, su cuota de aplicación pedagógica y de contenidos propios. Y esto enriquece mucho la participación del atleta. Va, que quiere ser campeón.
pero va el que quiere ser fuerte, va el que se compara con su amiguito y quiere ser mucho mejor. Y buscamos muchas vías de motivación. Ahora, después que se logra despertar el interés de los alumnos hacia cada clase, es necesario que los mismos interioricen lo siguiente: ¿qué deben hacer en cada clase? ¿Por qué lo deben hacer? ¿Y cómo cumplir la tarea? Yo les decía al inicio, si le decimos siempre a un niño, muy bien, 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 y no tenemos parámetros indicadores, ¿verdad? Cuando alguien le diga a ese niño que eso que le han enseñado no es correcto, pero no es tu palabra contra el otro, que le muestres en una gráfica o que le muestres en un video cómo es la correcta, se queda como, wow, tienes razón, pero eso puede ser frustrante y eso podemos radicarlo desde la iniciación. ¿Qué debemos hacer en cada clase? Estos son los objetivos, se va a comportar así, esta es la manera en que vamos a realizarlo. ¿Y por qué lo debo hacer? Lo debes hacer ¿por qué? Porque si lo ejecutamos de esta manera, vas a lograr en tal tiempo este nivel de ejecución de movimiento, en otro tiempo vas a lograr este nivel de profesionamiento y cuando llegues a tal etapa de este entrenamiento vas a lograr lo que es ya la maestría en la ejecución de un movimiento técnico. ¿Cómo cumplirla? Bien, podemos, digamos, las fases que componen un elemento técnico, las fases que componen la enseñanza de un elemento físico. Digamos, nosotros hemos visto en la práctica, hace 2 años yo tuve la posibilidad de ver atletas en la selección nacional que no sabían colocar las manos en una barra de 20 kilogramos para hacer la fuerza acostado. ¿Me entiendes? Increíblemente, pero es así, esa es nuestra realidad y a veces, como no todos los entrenadores han tenido la posibilidad de pasar por la selección nacional, cuando hablamos esta vez, wow, pero ¿cómo es posible que el equipo? Es que no, la mayoría de la gente no conoce la realidad en la que llegan muchos atletas a la selección nacional y son los atletas que tenemos y con mucho amor le vamos a dedicar y le dedicamos todo el tiempo necesario porque no tienen culpa de estas cosas. Por eso estamos dando esta capacitación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cumplir la tarea? Por ejemplo, si estás en la enseñanza de un elemento técnico, digamos, vamos a algo que se me pueda ocurrir abusando de la memoria ahora, digamos, bueno, estamos enseñando la técnica Chai. ¿Cómo cumplimentamos la primera fase de la tarea? Mira, tiene que haber una correcta elevación de la rodilla. Tu rodillita debe pasar por encima de la cintura y tiene que haber una buena angulación de recogida del pie. Y después extiendes completamente el pie, punteando con el metatarso, golpeando con el metatarso. Y una primera fase. Para poder cumplir esa tarea y poderte evaluar de que vas por el camino correcto hacia una técnica en camino a una ejecución correcta, primero, elevación de la rodilla y la extensión. Y ahí estás trabajando con él. Después una buena recogida del pie y regresar a tu postura inicial. Y el niño va ganando conciencia, va ganando entendimiento, va razonando cuáles son las fases que componen un elemento técnico. Para cuando el profesor diga muy bien, ese muy bien no va solo acompañado de una actitud o una disposición o una motivación. Ese muy bien va acompañado que para que sea muy bien tiene que haber una adecuada elevación de la rodilla, una adecuada extensión de la pierna, una adecuada recogida y una adecuada postura básica con su guardia. Si no, no puede ser muy bien. Y son ejemplos sencillos. ¿Cómo yo evalúo una? Hay muchas maneras de evaluar la técnica. A través de software, pero a través de la manera más sencilla, como se lo he dicho a los entrenadores, estableces parámetros de puntuación por las fases que componen el elemento técnico. Y cuando mandas a ejecutar el atleta, vas evaluando cada fase que compone la técnica y cada una tiene una evaluación. Y el complemento total de esa evaluación te dice si el atleta está mal, regular, bien o muy bien. Es sencillo. La realización de la primera regla consiste en la comprensión profunda del objetivo de la clase realizada, la aspiración de cada una a la perfección, la comprensión del sentido de las tareas ejecutadas y la ejecución consciente de la tarea. Regla número 2 de este primer principio didáctico-metodológico de la enseñanza educativa. El profesor debe estimular el análisis consciente, el autocontrol y la utilización racional de las fuerzas durante la ejecución de los ejercicios físicos. Nosotros debemos contribuir a qué? A que esto no sea solo cargar al atleta con una información o con una serie de aspectos que nosotros orientamos, sino también que estimular en el atleta el análisis consciente. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Y qué observas a través de la realización? Esto tiene que empezar de las edades tempranas. Desde las edades tempranas por la importancia que tiene en el desarrollo de la personalidad del individuo desde el punto de vista biológico. Las vías de realización de estas reglas requiere también una labor docente metodológica del especialista que se puede resumir en lo siguiente. Contribuir en gran medida a desarrollar en los alumnos la capacidad para la autovaloración y el autocontrol de las acciones. Por ejemplo, nosotros hemos tenido la experiencia en las selecciones nacionales que
desde que empezamos a darnos cuenta de que no había respuestas muchas veces a las preguntas que hacíamos y nos damos cuenta que no había un análisis de, bueno, aquí hay una situación y lo de nosotros no es venir a criticar la situación existente, sino es venir a darle la solución a esta situación. Esa es la pedagogía. Y le empezamos a dar tarea a los atletas. Como mismo me gustó hace poco visitando una de las clases de cadete y de juvenil, lo felicité porque vi en la orientación que le daban a los estudiantes, le dejaban tareas determinadas para que los atletas ganaran en responsabilidad en el análisis de la ejecución de los movimientos que ellos estaban orientando. Y eso es lo que necesitamos, tener atletas así para un futuro. ¿Ve? Contribuir en gran medida al desarrollo de los alumnos la capacidad para autovaloración y el autocontrol de las acciones, y la capacidad para valorar las acciones de los compañeros y compararse unos con otros. Le decimos, por ejemplo, ¿qué observas tú en ese movimiento? Y nosotros nos quedamos callados. ¿Qué observas? Entonces el atleta tiene que concentrarse, tiene que depender bien de un análisis de la percepción adecuada, de empezar a indagar, y le hemos ido empezando a motivar a buscar los detalles de las acciones. ¿Por qué? Porque es lo propio y la característica de nuestro deporte, cómo se compite. Y eso hay que desarrollarlo desde las edades tempranas, con los elementos más simples, hasta en un futuro de la maestría con los elementos más complejos. Nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros atletas no pueden ser personas que sean dependientes total de los entrenadores, porque ellos son los que compiten. Nosotros estamos sentados en una silla y cada vez más no sé dónde van a poner el entrenador del atleta. En las competencias hay situaciones adversas, la bulla, público en contra, gente gritando, audio puesto. Y el atleta tiene que tener la capacidad de autovalorar, compararse, analizar, poder ver cómo está calentando aquel que está haciendo, cómo estoy yo haciendo movimiento conforme a la ilustración que el profesor ha hecho en la pantalla o conforme a la demostración que ha dado, conforme al avance de mis compañeros. Poder tener esta capacidad de análisis, de comparación, de autovaloración, de autocontrol. Al especialista le corresponde el papel principal en la evaluación, análisis y control de las acciones de los alumnos. Bien, aquí hay algo muy importante. Si no hacemos test pedagógicos, si no hacemos evaluaciones, ¿cómo vamos a motivar a los atletas? Si todo está bien, si nadie está evaluado regular, si nadie está evaluado mal, y no queremos darle mal a nadie porque después tenemos un concepto que se van y no vienen a entrenar. Entonces, si creamos falsas expectativas, el futuro sí es peligroso. Sí es peligroso porque cuando se enfrenta ese joven a la realidad objetiva de la vida, es frustrante y no estaba preparado para esto. Entonces, debemos crear evaluaciones donde el atleta, el niño siente el mismo rigor. Por eso es que a veces se le da más valor a la parte docente que a la parte deportiva. Y nosotros como especialistas no nos damos cuenta que no contribuimos a eso. ¿Ve? Porque el profesor docente tienen evaluaciones, tienen controles, y ellos tienen que cumplir con eso porque saben que esa evaluación genera un estado de opinión y nosotros tenemos que buscar, porque eso es propio del entrenamiento, eso es propio de la educación física, eso es propio de la actividad deportiva. Tenemos que evaluar, tenemos que hacer análisis para saber por dónde va el proceso de asimilación de lo que impartimos de cada uno de nuestros niños, de nuestros atletas. Pero también es de gran importancia para la ejecución exitosa de las acciones la autoevaluación de los propios alumnos y su capacidad para resolver. Por ejemplo, ¿qué observas a través de esta gráfica? ¿Qué puedes observar en ese video? Entonces ya hay atletas, nosotros hemos tiempo que yo le he dicho con una debilidad muy grande que he observado en 3 años en los eventos internacionales con el atleta peruano, es que no cuida su postura de combate. Combates que se han perdido en tercer asalto, combates que no han ganado por superioridad, combates que hemos estado arriba en el marcador y nos hemos perdido en los últimos instantes, porque nos tienen bien caracterizados. Nos tienen bien caracterizados. Y saben por dónde está la debilidad normalmente de nuestros atletas. Y casi siempre nos tiran a la cabeza en muchos instantes decisivos y ahí nos ganan. ¿Por qué? Porque no hay hábito de postura adecuada de combate, porque no hay hábito de patear con bloqueo, porque no se incluye sistemáticamente esos movimientos de ejecución. Entonces tiene que haber una exigencia sistemática por parte del profesor y una explicación hacia cada uno de estos detalles. ¿Ok? Avanzamos. La evaluación y corrección de los movimientos se realizan mediante la palabra del profesor, la información rápida y el razonamiento de los alumnos sobre este último aspecto. Podemos decir que el razonamiento de los alumnos durante el proceso de aprendizaje y perfeccionamiento de los movimientos crea las premisas reales para el mejoramiento de las funciones motoras al ser más efectivas en lo mismo. Por eso es importante, ya se lo he explicado en autoridad, desde edades tempranas, crear este sistema de nuestro entrenamiento, que los atletas razonen, analicen. Eso en futuro es un pensamiento creativo.
La táctica depende de qué, de los saberes. Y los saberes, miren qué, de la capacidad que tenga cada persona de interiorizar y analizar cómo resolver situaciones cambiantes en milésimas de segundo. Pero eso no se desarrolla a plenitud en una selección nacional. Eso tiene que venir desde un trabajo desde la base, fomentando. Y esto no se trata, yo no estoy hablando de que hay personas inteligentes y personas no inteligentes. No, yo ese concepto no parto de ahí. Yo parto de un concepto que aprendí, o sea, hay personas que atienden y personas que no atienden. El que atiende, entiende, comprende y se desarrolla. El que no atiende, no entiende, no comprende y se estanca. Esa es la diferencia. Hay explicaciones que tú la estás dando y el muchacho te está mirando, es como yo digo, pescado en nevera, está ahí con los ojos abiertos, congelado, pero no está asimilando nada ni entiende nada. Entonces tenemos que ver los procedimientos pedagógicos de enseñanza, ¿verdad? Y tenemos que ver, darle estos tipos de tareas también. Las reacciones del organismo sobre el trabajo imaginario han quedado demostradas por numerosas investigaciones. La reproducción mental de los movimientos es denominada como entrenamiento ideomotor y tiene una enorme importancia para la asimilación consciente, así como también para el perfeccionamiento de los ejercicios físicos. Por eso es importante que tengan en cuenta precisamente en este principio estas reglas. Segundo principio, y con este vamos a finalizar. El principio senso-perceptual. La esencia de este principio consiste en la influencia pedagógica sobre los órganos de los sentidos con el objetivo de crear la representación completa y correcta y exacta de la materia objeto de estudio mediante la demostración. Ahora, casi siempre el entrenador ve asociado la palabra demostración a que el atleta lo mire o mire simplemente, y es mucho más profundo mirándolo desde el punto de vista de este principio. La palabra demostración se asocia a la palabra mirar, y esta vez se conduce a una concepción limitada de la demostración y se considera solo como un analizador visual. Ahora, miren esto. En cuestión, demostración es el resultado de la influencia sobre todos los sentidos con el objetivo de crear la representación más completa y multilateral de los fenómenos del mundo objetivo. En cualquier proceso pedagógico, la demostración ocupa un lugar principal, pero en el proceso de la educación física y la actividad deportiva, la misma juega un papel mucho más especial. La significación del principio sensoperceptual en el proceso, o sea, en el proceso de la actividad deportiva y las sugerencias para la utilización se manifiestan en las siguientes reglas. Digamos, perdón, en la primera regla de este principio. Las sensaciones, percepciones es la premisa necesaria para la asimilación de los movimientos. Mientras más perceptible y amplia sea la representación, sea a través de la demostración, sea a través de la explicación, sea a través de la voz del entrenador, miren lo que va a pasar, se formarán más rápido y fácilmente los hábitos. Es por ello que la formación de una base sensitiva constituye una premisa importantísima en la educación física y en la actividad deportiva. El maestro durante la narración influye en el aparato auditivo. Influye en el aparato auditivo del estudiante, de los atletas. Durante la demostración sobre el visual y en la ejecución de los ejercicios sobre el tacto y las sensaciones musculares, etcétera, etcétera. Es necesario incorporar durante los movimientos la actividad de los distintos órganos sensitivos como son el visual, el auditivo y el propioceptivo, los cuales se complementan unos con otros y hacen que la visión general de los movimientos sea precisa. Cuando estamos demostrando, tenemos que darnos cuenta el énfasis que le damos a la explicación, cómo transmitimos la explicación. ¿Por qué? Porque no solo nos están observando, nos están escuchando. Y en esa escucha están procesando toda la información que le estamos dando. Y en esa información y en ese proceso ellos están ideando cómo resolver o cómo cumplimentar el objetivo de la demostración que le estamos dando como tarea cumplimentar en la unidad o en la clase de entrenamiento. Por eso es importante tener en cuenta estos detalles que muchas veces parecen tan simples y les pasamos por alto en la explicación de la clase. Y como regla número 2, que yo he tratado de resumírsela, porque estos principios tienen un poco más de reglas, los cuales en un futuro pudiéramos estar ampliando, estudiar cada principio por separado como una conferencia dedicada a cada uno de ellos para profundizar en todas las reglas, en todos los procedimientos metodológicos organizativos de los mismos. Dice esta regla: utilización de los métodos sensoperceptuales directos e indirectos. Tenemos que darle uso
tenemos que darle uso a estos principios, que muchas veces teniendo las posibilidades en nuestras manos no lo hacemos, porque para esto realmente les digo, nos tiene que gustar, y si ustedes están hoy aquí es porque les gusta enseñar, es porque les gusta poderle dar las mejores herramientas que tengan tanto a sus niños, sus jóvenes, a sus atletas, sea de alto rendimiento o de base. Los conceptos directos, aquí dice, los contactos directos con la realidad, el sentido del movimiento juega un papel de primer orden en la realización del principio sensoperceptual. De esta forma, en la realización de este principio le pertenece el papel principal, el método sensoperceptual directo, o sea, la demostración viva, la demostración de los ejercicios, la que da el profesor, la que demuestra o la que se puede valer de un alumno aventajado para hacer la demostración práctica, y él da la explicación para poder incidir en toda esta formación del atleta en cuanto a ganar toda la riqueza informativa de lo que perseguimos lograr en esa unidad de entrenamiento. Ahora, este es el directo, el que él observa a través de la demostración que hace presencialmente el entrenador o cualquier atleta aventajado y el resto de sus compañeros. Este es el otro, ¿verdad? Pero cuando es necesario aclarar los detalles, porque a veces, digamos, en una explicación de manera generalizada, uno no se da cuenta o no puede percibir, tanto uno al explicar o el atleta al escuchar, toda una riqueza en cada uno de los detalles que componen esa explicación o todo lo que nosotros quisiéramos que el atleta pudiera percibir a través de nuestra enseñanza y nuestra explicación. Y por eso debemos usar este otro. Cuando es necesario aclarar los detalles que no resulten evidentes, el método indirecto resulta más comprensible. Esquemas, dibujos, tablas, fotos, videos. Sobre la utilización de estos métodos hablaremos en el próximo capítulo, cuando podamos en otro módulo reanudar este tipo de actividad de conferencia. Por ejemplo, este video ustedes lo observaron la semana pasada cuando ilustramos en cuanto a la conferencia de nuestro compañero y amigo el Dr. Cristian respecto a la frustración. Y ahora aquí lo podemos observar de otra manera diferente. Por ejemplo, cuando este video nosotros lo ponemos y lo analizamos con los atletas, llámese cualquier atleta, cualquier tipo de actividad que hagamos, puede ser en la ilustración o la explicación de una acción técnica para ver todo el recorrido de su movimiento desde el punto de vista biomecánico, cómo deben estar colocados los pies, la cadera, la rodilla, la pierna, etcétera, 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 como para indagar sobre los detalles de las acciones tácticas en la competencia. O sea, estoy hablando de los dos términos, ¿verdad? El término de enseñanza, el término ya más avanzado. Hay situaciones que si no utilizamos este medio, el indirecto, el atleta no se puede dar cuenta y no las puede percibir. Y si, digamos, si nosotros le exigimos a nuestros atletas o a nuestros niños el por qué desarrollar ciertos ángulos de flexibilidad o de movilidad articular y mucho, pero profe, que me duele, profe, pero la pereza, pero cuando se lo podemos ilustrar vemos la facilidad que tiene un atleta cuando ha ganado cierto nivel de movilidad articular para poder ser efectivo y eficaz en la acción táctica mañana. Pero incluso cuando el atleta a través de una buena preparación física y el desarrollo de capacidades coordinativas, el atleta puede mantener un buen equilibrio en una postura sumamente incómoda. Si ustedes pueden analizar ahí, el atleta no está apoyado sobre ni el metatarso ni la planta del pie. El atleta está apoyado sobre el talón, lo que es un indicador que este atleta, si no tuviera un buen fortalecimiento físico, si no tuviera un buen desarrollo de sus capacidades coordinativas, este atleta, después de proporcionar la extensión técnica, podía caer al piso. Podía caer y era penalizado. Entonces, son detalles de cómo poder ver dirección de movimiento, ángulo de flexibilidad, puntos de apoyo desde el punto de vista biomecánico para la ejecución de un movimiento. Por eso, para finalizar, yo se los voy a ilustrar mejor cómo ya esto, a través de una foto, el atleta puede comprender ciertos detalles que en la manera rápida de ejecutar se nos va o no podemos observar, pero como en la parte táctica o en el análisis competitivo es mucho más fácil poderlo observar. Por ejemplo, Román, ¿se aprecia el video? Ok. Digamos, por ejemplo, ahí van a ver esa acción sencilla, corta, no es un combate. La vimos la semana pasada. ¿Cuánto detalle hay a veces en la ejecución de un movimiento que si no usamos este tipo de método basado en este principio se nos va de las manos? Y yo siempre
le he explicado a los entrenadores que las victorias o las derrotas, independientemente de una adecuada y magnífica preparación que debe existir, depende de detalles determinados. Detalles, si no trabajamos los detalles, se nos van muchas posibilidades en los combates. A veces decimos, wow, pero la atleta tal, en tal evento estuvimos a punto ahí de ganar. Bueno, a punto no es una medida, a punto es una observación. Y lo que puede ser a punto para ti, para mí no puede ser así igual. Ahora, si trabajamos los detalles con indicadores y parámetros, vamos con más exactitud a la solución de una problemática para convertir una deficiencia en una victoria. Y digamos, por ejemplo, miren cuántos detalles podemos observar ahí. Cuántos detalles podemos observar en ese pedacito nada más de ejecución de movimiento. Se lo voy a volver a repetir. Y sin embargo, todos podemos verlo de maneras diferentes. ¿Cuántos detalles? ¿Ok? Ahora, te sientas con el atleta o con los atletas y comienzas a ver cada fase del movimiento, porque esto, para que llegue a ejecutarse así, tiene que haberse entrenado bajo esa condición. Y primeramente aquí, ¿qué observas? ¿Ves? Una acción preparatoria para ver frente a qué tipo de contrario en este momento nos vamos a enfrentar. ¿Cuál es la situación que el contrario va a adoptar frente a una acción preparatoria? Bien, hay una amenaza con una acción preparatoria con el pie delantero. Y el atleta intenta irse atrás, pero nos damos cuenta que no recoge ambos pies de la misma manera y queda un pie delante, lo que no le permite tener una postura adecuada para defenderse. Y ahí hay una información. ¿Ven cómo él no recoge su pie? Bien, entonces tiene que haber una segunda acción preparatoria que para poderla lograr, el atleta tiene que estar convencido de que tiene una buena preparación física, tiene unos buenos niveles de fuerza especial y tiene unos buenos niveles de fuerza a través de un trabajo pliométrico que le permite tener el pie en alto y estar sustentado sobre la base del metatarso. Bien, vuelve la segunda acción porque ya sabe que el atleta queda en una postura demasiado abierta y se va a observar a través de la percepción en qué estado se encuentra su oponente para darle continuidad a la tarea y a la orientación dada por los entrenadores. ¿Ve? Él puede observar que ligeramente ahí la vista del oponente fue hacia abajo. Observa, nunca le quita la vista al oponente, ¿ve? Porque hay una intencionalidad y en esa intencionalidad no podemos perder tiempo y esto se crean las condiciones en el entrenamiento para desarrollar estos hábitos de conducta. Y ya cuando hay una intencionalidad, se percata desde el inicio que el atleta queda en una postura inestable y tiene que darle continuidad a esa acción. Durante tiempo hemos batallado con los atletas nuestros que hacen una acción y paran, hacen una acción y paran, hacen una acción y paran, hacen una acción y paran. Y esto no es más que vienen con un hábito desde la iniciación de esta manera. Porque lo que tú representas en tu cuerpo no es que tú no lo quieras hacer, es que representas lo que estás habituado a hacer de manera sistemática. Y estamos tratando por incentivar lo que es la continuidad en las acciones, lo que es la habilidad competitiva. ¿Ven? Lo pueden ver. Hay una acción preparatoria, hay una amenaza, y ahí viene la gran oportunidad. ¿Por qué? Porque se da cuenta desde el principio que él no es estable en su postura, queda muy abierto. Ahí se entretiene con el pie abajo y viene el engaño por segunda vez con la acción y propicia el punto. A través de este principio, utilizando estas reglas, nosotros podemos ir a que el atleta pueda evaluar, pueda entender y pueda razonar cuántos detalles se dan en milésimas de segundo en una acción para que pueda ser efectiva y eficaz y poderla aprovechar conforme a cómo se da en la situación competitiva. Si ustedes pueden apreciar, bueno, acá se me moví el mouse y por eso sale les voy a enseñar un momento cómo quedaba el pie ahorita, ¿ve? Si ustedes pueden observar, en su pierna derecha, la que está apoyada, el atleta está apoyado sobre el talón, ni tan siquiera sobre la planta del pie y mucho menos sobre el metatarso. Lo que quiere decir que es una habilidad muy propia que pudo desempeñar producto de una buena preparación que tiene en cuanto a sus capacidades condicionales y coordinativas, equilibrio, estabilidad y todo, porque si lo ven, el atleta no se cae, el atleta se recuperó y cuando tú le puedes mostrar esto al atleta, tú estás trabajando sobre la base de la concientización, miren el pie ahí como queda, de la motivación, el por qué tiene que aguantar las cargas físicas, por qué tiene que resistir determinados elementos del entrenamiento, porque todo eso al final le brinda la posibilidad para cuando se vea en situaciones extremas, está preparado y capacitado para resolver cualquier problemática que se presente en un combate.
No podemos estar siempre, bueno, esto es culpa de aquel, es culpa del otro, es culpa del otro, y no crecemos. Y así no crecemos, estimados compañeros. Yo los estoy exhortando a la motivación de que de siempre buscar las herramientas que nos permitan potenciar nuestro trabajo, enriquecer nuestro trabajo, crecer en nuestro trabajo. Y el segundo ya se lo muestro acá, por ejemplo. ¿Por qué tanto énfasis en el elemento técnico? Para poder aprovechar al máximo. Realmente, yo a veces le doy muchas gracias a los entrenadores que están cerca de mí por la paciencia que también tienen conmigo. Soy muy exigente en el trabajo, realmente lo reconozco, soy muy exigente en el trabajo porque eh, me he caracterizado muchos años así y he visto el resultado en la práctica. No soy mejor que nadie, creo que todavía aprendo de muchos entrenadores muy valiosos que hay a nivel mundial y aquí mismo en Perú, y aprendo hasta de los propios alumnos, de los propios estudiantes. Pero el trabajar los detalles, he podido valorar en la práctica lo que me han enseñado mis profesores en la universidad y entrenadores de muchos otros deportes con mucha más experiencia y muchos mejores resultados que mi persona. Y me he podido enriquecer de estas cosas, que lo que me han explicado en teoría tiene un fundamento probado en la práctica. Yo les puedo dar como testimonio también, y los profesores que están participando, que me conocen, podrán decir si es cierto o no lo que estoy diciendo. Yo, ni en mi país, cuando entrené a las selecciones nacionales, trabajaba con peto electrónico. O sea, yo respeto todas esas cosas, la tecnología. Yo lo que no puedo ser esclavo de la tecnología. Primero, porque no tengo el dinero para pagarla. Y lejos de quejarme de que la preparación no puede ser buena porque no tengo el dinero para pagar los petos electrónicos, no, 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 no. Yo tengo que enfocarme en las metas. Siempre ha sido mi lema, enfocarme en las metas y no en las circunstancias. Y no nos puede tener nada en la preparación. Y por eso es que yo le parto del principio que motivo mucho a los entrenadores a hacer énfasis en los elementos técnicos, énfasis en una técnica que tiene que ser perfecta como componente de la preparación del deportista. ¿Por qué? Porque cuando se me da la posibilidad en la situación práctica, yo no puedo darme el lujo ni el privilegio de perder la oportunidad de que cuando ejecute una acción sea eficiente y sea eficaz. Y tiene que darme la victoria. Y así lo he podido mostrar en casi 3 años de trabajo en Perú con los atletas que he podido trabajar. Saben que no toco peto electrónico. Esa experiencia la vimos con el parataekwondo en los Juegos Panamericanos de Lima y su entrenadora muy disciplinadamente, como 3 días antes de la competencia, me dice, profe, aquí todo el mundo está motivado con el peto electrónico, que usted nos recomienda, no toquen el peto electrónico para nada, no hagamos lo que no hemos hecho durante este tiempo, para evitar que haya una preocupación, una afectación psicológica. La entrenadora fue muy disciplinada, cumplió con esta orientación metodológica y los resultados lo disfrutó Perú entero. De 4 atletas, 2 medallas para Perú. ¿Pero por qué? El trabajo fue dedicado en una gran etapa al perfeccionamiento técnico, porque la técnica tiene su trabajo, en dependencia de la etapa, es el tipo de técnica y el procedimiento de cómo emplearla. Y por ejemplo, veamos ahí, muy parecido al anterior, veamos. El atleta que vieron anteriormente lo hizo con el pie delantero. Este atleta lo va a hacer con el pie trasero. Y cómo se observa el detalle. Miren el pie. Y ahí pueden observar, para poder hacer ese movimiento en tiempo, en precisión, ¿a qué detalles tenemos que ir? ¿Cómo tiene que ser empleada la técnica de manera eficiente para que haya un cumplimiento biomecánico adecuado y pueda cumplirse con exactitud? ¿Eh? Tenemos todavía muchos atletas que observamos que giran sobre la planta del pie. De ahí las lesiones de la rodilla, de ahí la limitación de llegar en el momento adecuadamente en la punta del pie o metatarso. Bien, acción preparatoria de engaño inicial como la anterior. ¿Dónde queda este pie? Si lo vemos ahí, queda distante de la cara de su oponente, ¿verdad? Es una acción preparatoria de engaño. Vieron en el ejemplo anterior, y estos son entrenamientos que se hacen con determinadas técnicas por separado con el método fragmentado y después se va llevando al conjunto de elaboración para poner en práctica la acción táctica en el combate. Es un proceso de entrenamiento, por eso trabajamos mucho la técnica. Volvemos atrás, vemos el recorrido en la punta del metatarso. Si inicialmente ves el pie, tú dices, bueno, eso no es efectivo porque mira la distancia que queda a la cabeza del atleta azul del pie del oponente. Fíjese que incluso con la flecha que apenas se ve, estamos marcando a dónde quedó. Ahora, un buen trabajo de preparación física, que sería la próxima competencia, que nos permite tener una variabilidad de acciones en el combate, de lo cual podemos desempeñar niveles de fuerza, de pliometría, de explosividad.
Por eso es importante y lo estoy motivando a la próxima conferencia. La preparación de nuestros deportistas. ¿Ven? Ahí, con un simple desplazamiento, cumplió el mismo objetivo. ¿Ven? Tiene que haber una buena fuerza de pierna, un buen nivel de equilibrio y de coordinación para poder complementar todas estas acciones de manera eficiente en los combates. ¿Ve? Una misma acción muy similar a la anterior, pero ahora llevada desde otra postura. Aquí hay detalles, con este terminamos, detalles que podemos observar. Hay dos detalles, ¿ven? Y como lo mismo nos señala el video. Uno, se me da esta oportunidad en el combate y el contrario viene desesperado para arriba. Bien, si el atleta que está ejecutando el movimiento no tiene una técnica adecuada, ¿qué puede pasar? Se pierde la posibilidad de ser efectivo en la acción táctica. ¿Por qué razón? Digamos que el atleta no hace este recorrido adecuado de una buena recogida de las rodillas y de pie. Y digamos que el atleta tiene deformaciones técnicas y el pie le sale balanceado. Si el pie en esa acción derecha del oponente. Ahora, si el atleta se ha trabajado con él un buen elemento técnico y después se lleva a la acción táctica, esta es productiva porque es eficiente y eficaz en la misma. Entonces, ante cualquier situación que se ponga en el combate, el atleta tiene la capacidad, tiene la seguridad desde el punto de vista incluso psicológica, que va a ser efectivo y no va a fallar, porque domina la distancia, la percepción de la situación, el tiempo y la técnica adecuada. Miren cuántos detalles a través de este principio y de esta regla como método se puede observar. Número 2, ¿a qué le agregas ahí? Atleta, acostumbrarse a siempre tener su postura de bloqueo adecuada, pateo haciendo bloqueo. Esto fue uno de los últimos entrenamientos que implementamos de crear el hábito de que toda acción tenía que llevar siempre un bloqueo. Ahora, para poder llegar a este nivel de entrenamiento, nuestros niños tienen que comenzar teniendo las posturas adecuadas de combate. Nuestros niños y nuestros jóvenes tienen que tener el hábito de una guardia sistemática. Si no se tiene postura, si no se tiene hábito de guardia, no podemos enseñar a patear con bloqueo. ¿Por qué? Porque no hay un hábito de defensa, no hay un hábito de la postura adecuada. Y por eso es importante que esto de las edades tempranas lo creemos en el sistema de perfeccionamiento de enseñanza del taekwondo peruano como ya una premisa para potenciar futuros campeones mundiales, futuros campeones olímpicos. Es hora ya de que soñemos con esto, pero esto no puede quedar solo como un sueño o como un deseo. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un entendimiento renovado en todo el proceso educativo, desde la iniciación hacia el alto rendimiento, para poder trabajar en base a estos detalles. Entonces, les doy muchas gracias por haberme permitido hasta ahora llegar a esta parte de la conferencia. Muchas gracias a todos por su paciencia. Realmente deseo que poder compartir con ustedes muchas otras cosas más y que realmente se motiven y que vean toda la riqueza que hay en cuanto al conocimiento día a día para poder poner en práctica en nuestras clases, en nuestras enseñanzas, en el cultivar el saber cada día más como especialistas profesionales para poder que puedan ustedes también disfrutar con mucho agrado y con mucha alegría, no solo ya las victorias que Perú ha tenido hasta la fecha en todo el historial tan bello que ustedes tienen, sino poderlo enriquecer y como decía nuestro colega de trabajo, el cual me siento también muy satisfecho de trabajar con él y junto a los profesores con los cuales trabajo, tanto Jorge Silva, como Aldo y Ronan en el juvenil, como Roble y Anco Pedrito en cadete, como Winnie, Ivonne y Julio en las otras categorías. Realmente felicitarlos por el esfuerzo que hacen y la labor con la que se entrenan, y a ustedes como la premisa fundamental de la construcción de la base de este gran edificio para potenciar el taekwondo peruano. Tengan muy buen día todos. Buenos días. Sí, buenos días. Muy buenos días, profesor. Quiero felicitarlo por su brillante exposición y me alegra mucho haber dado a usted esas pautas con los 5 primeros criterios, y quería compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido nosotros al visitar varios centros de alto rendimiento en Colombia, en varias ciudades de México,
en Costa Rica. Y efectivamente, en otros países existe el criterio de trabajar con una metodología muy distinta. Y en el caso del Perú, lo que requiere es hacer una reforma integral del sistema mediante el cual se viene trabajando durante muchos años. Como usted bien ha mencionado, profesor Cárdenas, lo que se requiere es trabajar con un plan a largo plazo y sobre todo comprometiendo o involucrando a los trabajos que se realizan en todas las academias. Es decir, se requiere una capacitación como esta y muchas otras más que involucren a todos los maestros e instructores para que todos estén alineados en un proyecto que debe de conducir al éxito del Perú a nivel internacional, lo cual no se podría hacer si es que no estamos todos alineados. Y lo que yo quería comentarle o pedirle a usted, más bien que sea quien haga una precisión, ¿qué es lo que sucede cuando los atletas y algunos instructores le dan esa posibilidad al alumno, al practicante, al taekwondista, de ser él quien decida cuál es su mejor destino, su preparación y sobre todo con quién debería de ser él entrenado? ¿Usted qué opina, profesor Cárdenas, sobre esas tendencias en las cuales los atletas son ellos los que quieren elegir la metodología y quieren ellos elegir con quién entrenar? Quisiera, por favor, nos dé un alcance adicional sobre eso. Gracias. Mira, es un tema muy complejo porque, estimado maestro, está ligado, está muy ligado digamos, ahí hay principios o hay otros factores que se involucran como, digamos, el respeto, el agradecimiento. Casi siempre, si nosotros le permitimos al atleta que decida deliberadamente cuál es el método, entonces no hay entrenador, no hay pedagogo, no hay formador, no hay educador, es el atleta quien decide. Y entonces ya ahí se invierte, digamos, la pirámide del proceso docente, educativo y formativo. Porque se supone, como usted bien dijo, y yo le doy muchas gracias por la explicación inicial muy buena que dio, y qué bueno saber que contamos con una persona más en Perú que tiene este entendimiento a este nivel, muy importante eso. Se supone que el que tiene los conocimientos pedagógicos y el que debe ser el rector de guiar el proceso de formación, de la formación del atleta, es el entrenador encargado y capacitado para esta tarea. Ahora, también tenemos que tener presente que hay, sin quitarle mérito al profesor ni la autoridad, que por eso es que yo incito constantemente y trato de motivar de manera sistemática a la autopreparación y autocapacitación de los entrenadores. Nosotros tenemos que, a través de nuestra explicación pedagógica, tenerlas enriquecidas con todo el conocimiento necesario para que el atleta tenga la confianza suficiente en poder entender que bajo nuestra dirección va por el camino correcto. Pero también, cuando deliberadamente se le permite a un atleta que decida con quién va a entrenar, qué va a hacer, se comienza a interrumpir un proceso de formación pedagógica, un proceso orientado metodológicamente, en caso que exista, y se comienza a caer en un desorden, lamentablemente, en un desorden de disciplina, en un desorden de cumplimiento, que al final la práctica es la valoración de la verdad, nos va a demostrar que no es el camino adecuado ni correcto, lamentablemente. Román, por favor, antes que haya otra pregunta, si me puedes permitir la pantalla todavía compartida, ¿no? Sí. Porque yo, antes de cerrar, después de alguna otra pregunta, quiero mostrarle algo a los entrenadores también. Profesor Roberto, buenos días. Lo saluda Donovan. Buenos días. Profesor, una pregunta. ¿De qué depende que un plan de entrenamiento funcione? ¿De la metodología o de la capacidad del atleta? Primeramente, acuérdate que el atleta se subordina a lo que está establecido en el plan de entrenamiento. O sea, un plan de entrenamiento, miren, siempre parto de este criterio, creo que lo he explicado en algunas otras conferencias, de todos modos, no siempre que lo pueda repetir, lo voy a repetir porque es muy importante. Un plan de entrenamiento. Yo puedo presentar un plan de entrenamiento. Cualquiera puede bajar de internet un plan de entrenamiento. O a cualquiera le pueden facilitar un plan de entrenamiento. Ahora, un plan de entrenamiento es real en la medida que sea susceptible a ser controlado. Si ese plan de entrenamiento no es controlado, no es real. Y si no es real, no va a arrojar buenos frutos ni buenos resultados. Por eso creo que el que habló ahorita, si no me falla la parte
de escuchar fue el profesor Carbajo, lo explicó magistralmente en cómo establecer todo un proceso, una estructura que permita que podamos tener mañana no solo planes eficientes, sino un proceso de enseñanza eficiente desde el punto de vista pedagógico, metodológico, fundamentado en sus principios. Entonces, el plan va a ser eficiente en la medida que sea susceptible a ser controlado, evaluado, chequeado sistemáticamente, para que pueda, digamos, por ejemplo, yo tuve la posibilidad de colaborar en toda la preparación del equipo de parataekwondo para los Juegos Panamericanos de Lima. Su profesora, una gran compañera, al salir embarazada, me pidió esta tarea a mí, la federación me la entregó, y fueron 7 meses de entrenamiento diario. Se hizo una macroestructura de 27 semanas de entrenamiento, 27 microciclos, con su periodo de preparación. Los atletas nunca habían sido sometidos a trabajo de fuerza, fueron a un gimnasio. Algún día podemos ver esa foto, porque tengo grabado todos los videos semanalmente de cómo empezaron a cómo terminaron. Pero ¿cuál era mi ayuda? ¿Cómo yo podía saber si la distribución de las cargas que había aplicado era la correcta? ¿Cómo yo podía saber, a pesar de mi experiencia, no puedo abusar de eso, si el plan iba de manera eficiente? Yo tenía un equipo de trabajo a mi lado muy bueno. Un psicólogo como Cristian Húngaro, Jaime, otro compañero psicólogo amigo con el cual le podía consultar, pero tenía una nutricionista con otra compañera más, Lucero, muy eficiente en su trabajo. Y cada 4 semanas, cuando yo hacía los controles, conforme a los objetivos que yo perseguía con la carga, la nutricionista me informaba cómo se estaba complementando la carga sobre el efecto biológico de los atletas. Y cuando me decía, tiene que aumentarte al atleta, tanto en masa corporal activa, ella me decía, la atleta ha aumentado tanta cantidad de masa muscular activa, ha bajado tanto por ciento de grasa, y yo podía hacer una valoración que la aplicación de las cargas que yo estaba dando estaban teniendo un efecto biológico en el organismo de esos atletas para lo cual habían sido planificadas. Quiere decir esto, que en la medida que el plan que yo había elaborado con vista a la preparación de esa competencia iba siendo susceptible a ser controlado, yo sabía cómo iba el proceso de preparación con vista a la competencia. Los atletas se le entregaron a su entrenadora 15 días antes de la competencia, ella siguió disciplinadamente recibiendo todas las orientaciones y ahí vieron ustedes el resultado para Perú. Una medalla de oro y una medalla de bronce. ¿Fruto de qué? De un trabajo bien estructurado, bien organizado, no mejor que el de nadie, un trabajo más, una experiencia más con Perú, porque siempre dije, si lo hemos logrado en otros países, ¿quién me puede decir que sea imposible lograrlo en Perú? Y con chicos que apenas llevaban 2 años de práctica del deporte. Y se logró. Por lo tanto, eso es lo que yo te recomiendo. No basta solo con tener una planificación, sino que sea susceptible a ser controlada y fundamentada en principios metodológicos y en procesos pedagógicos, fundamentados en las ciencias aplicadas al deporte, con controles sistemáticos, que son los parámetros, los indicadores que te dicen cómo va el proceso. No podemos esperar llegar a una competencia fundamental para que tú ahí te des cuenta o el entrenador se dé cuenta en qué fallaste. No, para eso están los controles parciales, para reprogramar los objetivos del próximo mesociclo o de la próxima etapa del proceso de entrenamiento. Por ejemplo, sumándolo a lo que tú me decías, y miren la importancia que tiene el trabajo y la capacitación, como decía el profesor Carbajo, de todo esto que estamos tratando de orientar. En la medida que los entrenadores se preparen, nosotros vamos a dar mayor riqueza a nuestros niños de la base para cuando lleguen a las selecciones nacionales, los niños lleguen con un nivel de capacitación extremadamente elevado. Nosotros hicimos un test pedagógico en la selección nacional, por ejemplo, y la idea partió de mi compañero de trabajo, el profesor José Silva. Ha sido un compañero celoso, esmerado constantemente, siempre ya en años, pegado a mi persona y a otros entrenadores, capacitándose y aprendiendo. Y dentro de las preguntas que le hicimos a los atletas, en un cuestionario, un test teórico, que es muy importante para saber el nivel de capacitación que tienen nuestros atletas en cuanto a la actividad que desempeñan, se le hicieron 3 preguntas fundamentales. Yo no voy a dar las respuestas aquí. Una, ¿qué es el alto rendimiento? ¿Qué entendían por alto rendimiento? Número 2, ¿qué es la forma deportiva? Y número 3, ¿cuál es la etapa de mayor incidencia de lesiones en el proceso de entrenamiento en una macroestructura? Y son 3 preguntas simples y fundamentales que un atleta en cualquier selección nacional, en cualquier país, domina. ¿Por qué? Porque le ha sido explicada por los entrenadores, le ha sido orientada, le ha sido enseñada. Yo he escuchado entrenadores que me han dicho, Concho, en una etapa determinada, me acuerdo al principio cuando llegué, me decían, oye, el atleta tal se nos lesiona mucho en esta etapa. Y yo decía, es que tiene que darse cuenta qué es lo que pasa. Si el atleta es un atleta que no es disciplinado con el peso corporal,
Si el atleta es un atleta que siempre está pasado de peso, si el atleta es un atleta que está acostumbrado a bajar varios kilogramos el día antes de la competencia, el atleta genera todo un grado de estrés, y ese grado de estrés, ¿qué hace? Debilita el sistema inmunológico. Al debilitar el sistema inmunológico, hace que el cuerpo humano sea más propenso y factible a cualquier lesión producto de todas las tensiones que trae la propia etapa a la que nos estamos enfrentando. Y el entrenador debe conocer esas cosas. ¿Para qué? Para cuando se dirige en su proceso docente educativo al atleta, poderle dar todos estos conocimientos para que el atleta sepa cómo poder cuidarse mucho mejor, por qué hay que estar en un peso corporal adecuado por etapa, por qué las exigencias tienen que ser del entrenamiento, sí, porque cualquier detalle que se nos vaya dentro del proceso del entrenamiento nos puede echar a perder un resultado para el país. Y yo hoy, con todo respeto y con todo amor, se los digo a ustedes, realmente Perú podía haber tenido mucho más resultados en su historia. Cuando yo valoro en 3 años de trabajo todo lo que he podido observar, Perú pudiera haber tenido mucho más resultados, pero muchos resultados se nos han ido producto de estas mismas situaciones. La disciplina del peso corporal, el no conocimiento de determinadas tareas, por ahí se han ido pequeños resultados. Pero estoy muy convencido y muy seguro de que con todos estos conocimientos que están llegando y que estamos impartiendo, vamos a ganar cada vez más experiencia en cuanto a la cultura física, en cuanto a la cultura del deporte y del alto rendimiento. Nada más, Juan, mostrarle una cosa a los entrenadores para tratarlos de motivar. Por ejemplo, miren, sí, ¿por qué yo los felicito a todos? Y realmente los felicito porque sabemos que estamos viviendo una situación bien difícil y estamos pasando todos una prueba. Y con esto que les quiero ilustrar, quiero mostrar a manera sencilla también para que ustedes, no tengo siempre la posibilidad de compartir con los entrenadores a nivel nacional. Y realmente en mi corazón Juan sabe que eso lo anhelo de manera sistemática. No es que yo no quiero, lo anhelo, siempre lo estoy diciendo y quiero tener contacto con los entrenadores a nivel nacional. Quiero poderme relacionar con los entrenadores a nivel nacional para poder llegar más y poder enriquecer de las maneras más rápidas estas vías de capacitación. Y yo por eso también felicito a los entrenadores de los colectivos nacionales porque realmente han dado una respuesta muy valiosa. Y es como me decía el entrenador Ronald ayer, hablado conmigo, profesor, hemos mantenido una moral en alto y de verdad que han mantenido una moral en alta que merece todo nuestro respeto y admiración. Y quiero ilustrarles a ustedes todo lo que la federación ha venido haciendo en una síntesis y, y puedan ver cómo hemos cambiado muchos paradigmas establecidos. Que esto tal vez era difícil lograrlo, que a esta etapa no íbamos a tener la atleta entrenando, que no se iba a poder hacer nada. Hay que romper todos esos esquemas viejos y como dicen los psicólogos, rompiendo paradigmas, cambiando mentalidades, logramos cambios significativos para nuestro trabajo. Por ejemplo, ahí pueden apreciar. ¿Se aprecia, Juan? No, momento. ¿No se aprecia entonces? ¿Y el escritorio sí lo están viendo ahora? Bueno, ya. Será entonces la clase que viene, entonces ya. Ok, para no demorar a los entrenadores con todo respeto. Será en la próxima clase, entonces lo prepararemos mejor. Muy buenos días ante todos los profesores. Gracias, profesor Roberto. Felicitar a todos por participar y seguir capacitándose para enriquecer su conocimiento. Y verdaderamente el profesor Roberto tiene muchos materiales que transmitir. Son años de su experiencia de vida. No, ha estado en las Olimpiadas, es un entrenador olímpico y tiene mucho que compartir con nosotros. Y como él dice, no, quizás no ha habido la oportunidad que tenga esa llegada con cada entrenador de club de bases para que lo conozcan. Y como peruanos, siempre a las personas que tienen esa trayectoria, esa experiencia, debemos exprimirla al máximo por el bien de cada uno de nosotros. Y
en las próximas capacitaciones, no hagan sus preguntas, no al profesor Roberto. Realmente él tiene mucho que transmitir y la parte metólogo pues muy importante actualmente en un centro de alto rendimiento. Entonces, para poder planificarnos bien y poder hacer un buen trabajo. Muchas gracias, profesor Roberto. Y de igual manera felicitar a todos los entrenadores que a nivel nacional no están participando en esta capacitación y algunos le están siguiendo por nuestro canal YouTube. Así que ahí también lo pueden ver si es que no lo han podido ver o se les ha escapado alguna información. Gracias, la federación sigue trabajando, no paramos, estamos ahí cada día pensando en el taekwondo peruano que no debe pararse, no debe seguir avanzando. Muchas gracias a todos, nos vemos hasta la próxima. Ok. Tengan buen día, Dios les bendiga y sigan cuidándose junto a su familia. Se disuelve más rápido, alivia más rápido. Aprende más en casa.